Bien, vamos a orar y dar inicio en esta noche a este estudio. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad tan bella que tú nos concedes de poder estar aquí en este lugar, en tu casa de oración. Mira, Padre, queremos presentarte el estudio de esta noche para que tú abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría, de tal modo que podamos comprender las Sagradas Escrituras. Este pasaje que tenemos por delante está en tus manos, Señor. Guíanos, dirígenos, concédenos sabiduría y gracia. Mira a los hermanos que vienen de camino, guárdales, Señor, y tráeles con tu bien y con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues pueden ir buscando en sus Biblias en Génesis capítulo 26. Nosotros vamos a leer el pasaje completo y luego estaremos haciendo los comentarios y también estaremos leyendo la página 76 del libro. Los que tienen el libro pueden ubicarse en la página 76. Yo les comparto también la proyección del libro. A los que están en Zoom, no sé si la están viendo, me confirman si la están viendo. Sí, lo vemos. Ok, perfecto, perfecto. Pues entonces, Génesis capítulo 26. ¿Quién se anima de los hermanos que están ahí por Zoom? ¿Quién se Sí se anima? ve. Ok. ¿Quién se anima a leer el pasaje? Génesis 26. Recuerden cómo los leemos, de 5 en 5. Primero 5 versículos, otro hermano 5 versículos, hasta completar todo el capítulo. Son 35 versículos, ¿ok? Vamos a ver. ¿Con quién iniciamos? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Gracias. Otra persona, del 6 en adelante, 5 versículos más. El 6 al 10. Sí, la hermana Gloria, adelante. Y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído
sobre nosotros el pecado. El pecado, ok, déjelo ahí. Fíjese cómo era considerado esto en el Antiguo Testamento y mucho antes de la ley, era considerado esto como un pecado. Lo que hoy en día es como si fuera un deporte, se practica como un deporte. La gente que no conoce a Dios no ve esto como pecado. Sin embargo, la Biblia sí lo dice, que es pecado. Por eso la Escritura dice que los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Vamos entonces del 11 al 15. ¿Quién se anima? Ajá. Amén. Adelante. Aquí la hermana Cristiana. Cristiana, Dios te bendiga. Amén, amén. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre o a esa mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta ser muy poderoso. Y tuvo tanto hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Ok, muy En- bien. Gracias, mi hermana. Amén. Del 16 al 20. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque muchos más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Ok, gracias, mi hermana. Del 21, del 20, ok, del 20 al 25. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Asquet, Esec, Esec. porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sinta. Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Riobot. Rehoboth. Así es, su ministerio que se llama. Y Riobot. dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba Beerseba. Ujú. y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ujú. Y Abimelech vino a él desde Gerar y Absat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército.
Ok. Nos quedamos entonces en el 20. Sí, vamos entonces del 27 al 30. Le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Amén. Los últimos versículos del 31 al 34. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac Amén. los despidió y Amén. ellos se despidieron de Se él en levanta- paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y de Basmenad, hija de Herón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. Gracias al Señor por su bendita palabra. Bien, como estamos estudiando de manera en secuencia el libro de Génesis, capítulo por capítulo, yo quiero hacer una breve explicación de este pasaje para entonces pasar al comentarista. En primer lugar, dice el versículo 1 que hubo hambre. En aquellos tiempos era muy común esto, cuando la hambruna se venía de repente, todos tenían que ir en busca de comida. Porque el hambre, hermano, usted puede aguantar 5 o 6 días, ¿verdad? Pero ya cuando pasa de ahí, las cosas se pone seria. Se pone seria. Entonces, esa hambruna, fíjese el detalle que nos da el versículo 2. Dice que Dios se le aparece a Isaac y Dios le dice, no desciendas a Egipto. ¿Por qué le dice no desciendas a Egipto? Porque Egipto era como una especie de almacén. Cada vez que había hambre, ellos frecuentaban ir a Egipto porque en Egipto siempre había comida. Siempre había comida. Y lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 12 de Génesis, cuando hubo la primera hambre. Lo vemos también luego en el tiempo de José, ¿verdad? Que hubo una hambruna tan grande que sus hermanos entonces fueron a Egipto en busca de comida y en Egipto había un almacén. Pero Dios le dice, no desciendas a Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa el mundo. Entonces le dice, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Porque Dios es el dueño de todo y Él te puede sustentar en cualquier lugar. O sea, la bendición de Dios no está limitada a un territorio específico. Dios puede sustentarte en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Pero vemos que allí en esa tierra seca, en medio de esa hambruna, Isaac sembró, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra.
Y como la bendición de Dios estaba con él, dada a Abraham, ¿verdad? Por amor a Abraham, Dios había prometido bendecir también a Isaac, a su descendencia. Dice que Isaac cosechó aquel año 100 por 1 y Dios le bendijo. En lugares de Latinoamérica donde escasea el agua, uno ve la importancia de tener allá nosotros le decimos cisterna, en otros lugares le dicen pileta o en otros lugares le dicen tinaco, no sé cómo le dirán en tu país, pero el tú tener un almacén de agua potable disponible, eso es algo, es una gran bendición. Y más en lugares donde hay escasez de agua. Entonces, ¿qué representaban estos pozos? Los pozos eran fuente de riqueza. Esto no solamente servía que en medio de la sequía ellos podían regar la tierra para la siembra, tenían agua potable, también para sus animales y también para tomar. Pero dice la escritura que en vista de la bendición que Dios le dio a Isaac, versículo 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Miren lo que hace la envidia, hermano. Es una realidad. La envidia puede llevar a una persona al punto de la locura. Es decir, vender sus propios hermanos por envidia, como es el caso de José. ¿Lo vendieron por qué? Por envidia. A Jesús lo vendieron, lo crucificaron por envidia, dice la Escritura. ¿Y qué es la envidia? Vamos a ver, ¿quién me dice qué es la envidia? Que alguien más tiene. Eso es la codicia. Codicia es cuando tú quieres, la hermana se compró unos zapatos, yo quiero esos mismos zapatos, esos son lo que yo quiero. Pero la envidia, vamos a ver, Intentar ser como alguien más intentar ser o querer. o querer ser como alguien más. Más o menos por ahí. Vamos, ¿quién más? Ernesto. Así técnico, pienso que es como enojarme porque a otro le va bien y a mí no. Sí. En Proverbio dice que la envidia es carcoma de los huesos. ¿Usted sabe cuál es la carcoma? Que se va comiendo la madera, esa polillita chiquitita que se va comiendo la madera. La envidia es como la carcoma en los huesos. Es decir, la gente sufre. Ellos quieren que tú estés bien, pero no mejor que ellos. O sea, y cuando Dios comienza a bendecirte en cualquier área, se sienten mal y sufren eso, hermano, que no pueden dormir. Pero yo quiero que antes de pasar a Chani, hay un pasaje que busquen, Eclesiastés 4:4. Si lo pueden leer, por favor. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, hermana Ruth, una pregunta. ¿Qué es lo que despierta la envidia según este pasaje? Bueno, aquí está dando a entender de que como que si uno hace excelente las cosas, hace buen trabajo, las demás personas como da como envidia. Dice, yo quiero hacer eso, ¿y por Eso, qué yo no soy así? eso despierta la envidia.
Eso despierta la envidia. Si usted hace las cosas mediocremente, así como le salga, pero inmediatamente usted comience a hacer las cosas con excelencia en su trabajo, todo lo que usted hace lo hace bien, óigame, eso va a despertar la envidia de otras personas. Si usted limpia y limpia bien, y oye, ¿por qué le queda tan limpio a mí? No, y ya la gente comienza a sentirse mal. Vamos a ver, Janet. Yo creo que aparte de esa persona desear lo que el otro tiene, desearía que el otro no tuviera eso. O sea, es como desearlo para mí, pero no estando conforme que el otro lo tenga y lo tenemos los dos, sino tenerlo yo y que Dios no se lo dé o se lo quite a la otra persona. Vamos a ver. Ok. Pero miren un detalle importante. El detalle importante lo encontramos en el versículo 15, lo que hicieron los filisteos movidos por la envidia. Como Isaac tenía pozos, estos pozos representaban riqueza, representaban abundancia, representaban bendición. Miren lo que hicieron los filisteos movidos por la envidia. O sea, la envidia puede llevar a una persona hasta matar a otro por envidia. Por envidia, simplemente porque no me cae bien y quiero eso que él tiene. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Amén. Sí. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Oye, qué maliciosos son esos filisteos. Se Comenzaron los sintieron mal. pozos a llenárselo de tierra. a No taparse. pensaron en ellos mismos porque también se estaban perjudicando ellos también. Correcto, correcto. Pero el punto está en hasta dónde te puede llevar la envidia, o sea, afectar los bienes de otra persona, a no respetar los bienes. Y recuerden que uno de los mandamientos del Decálogo que Dios dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás. O sea, eso es parte de la ley moral de Dios y eso no cambia. Eso no cambia. Y era como decía la hermana María, que hay personas que quieren lo del otro. Yo recuerdo una vez, eso fue allá en Santo Domingo, pero una persona dice que es cristiana, andaba con su Biblia, pero vio una jipeta, un vehículo de lujo parado y dijo, ese vehículo yo lo quiero. Y comenzó a orar y a ponerle la mano a la jipeta, Señor, yo declaro que esa jipeta es mía. Yo declaro que esa jipeta es mía y la jipeta le prendió la alarma. Aléjate, aléjate. La misma jipeta, la misma jipeta le prendió la alarma. Aléjate, aléjate, aléjate. Óigame, hay gente que por envidia, por ejemplo, un vecino tiene un solar. Usted no se puede meter a ese solar, a pisar ese solar, una propiedad privada, ¿verdad? No, que dice el Señor que todo lo que pisar en mi pie será mío. Y pisar eso ajeno que no le pertenece, ¿verdad? Orar, porque a veces oramos mal, ¿verdad? La Biblia lo dice, entonces, orar, Señor, quítale ese vehículo que tiene el hermano y dámelo a mí. Y quítale esa casa y dámelo a mí. Es una oración incorrecta, hermano. Es una oración incorrecta. Yo quiero que opinen porque
El tema esencial de este capítulo 26 es de la bendición que Dios le da a Isaac y la envidia de los enemigos de Dios, los filisteos, cómo ellos por envidia intentaron taparle los pozos y detener lo que Dios estaba haciendo. Amén. Según lo que hemos estado leyendo, veo como una persona envidiosa, el corazón está al revés, está volteado porque, o sea, él se alegra o se alegraría porque a ti te vaya mal, pero es un desastre en su corazón cuando a ti te va bien. O sea, está como volteado el corazón. Y, y yo recuerdo cuando estaban estos dos jugadores en su poderío, el mentado Messi y Cristiano Ronaldo. Los dos son multimillonarios y los canales y todo, no, que este gana 1 milloncito más y, y uno hasta se fue porque del equipo, de un equipo porque quería que le pagaran y por lo menos un poquito más que el otro y no es que tenían necesidad, pero lo que estábamos leyendo en Eclesiastés, la excelencia de uno despertaba la envidia en el otro. Y los dos jugando buenos jugadores, millonarios con palacios, hoteles por todos lados, aeropuertos, ellos dueños de empresas. Pero vea esa cosa, cómo calcome el corazón, la envidia. Ujú. ¿Alguien más quiere opinar? John. Yo, Eh, en todos los casos de envidia, eh, esos pensamientos terminan en una acción. O sea, esos pensamientos terminan en una acción. Los filisteos por la envidia fue que llenaron los pozos de tierra. Ujú. Los judíos por envidia crucificaron a Jesús. Los hermanos de José por envidia fue que lo vendieron. Entonces, todos esos pensamientos siempre determinan una acción. Oye, está interesante eso que dijo John. Sí, es cierto, es cierto. O sea, terminan en una acción. Los hermanos de José, cuando José comenzó a contar su sueño, mira que yo veía el sol, la luna, que se postraban, se llenaron de envidia. Chalén. Yo opino que la envidia también va de la mano con una actitud egoísta, Ujú. porque siempre está presente el yo, que Ok. si que yo no tengo esto, que tú sí, y entonces va de la mano. Amén. Gracias, Chalén. Excelente. Proverbios 14, 29 al 31. ¿Quién lo busca? (29 al 31). El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma. Díganos algo ahí, hermano. Bueno, miramos todo lo contrario, ¿verdad? Hay ejemplos de que si nos somos más tardados en airarnos, somos grandes de entendimiento, pero sí, la verdad, lo que decías tú, en mi país le llaman comején, Ajá, el comején, es parecido. que eso se come la madera por dentro y tú la puedes ver que por fuera está nuevecita, pues así le metes un clavo, pasa de paso, porque ya por dentro no hay nada. Entonces es terrible eso, la verdad, Sí, sí. que Dios nos ayude. Y fíjate que eso va por dentro, que tú no lo ves, pero pues, casi no se percibe, pero está dentro y se come primero el centro.
y queda todo hueco. Ujú. Hay un pasaje que yo quiero que veamos, Colosenses 3, 5 al 17. 3. Pastor, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Ajá, Pues en este caso de la sociedad que hemos visto que hay mucha competencia, también eso es envidia. Por ejemplo, en el caso de la moda, en el caso de que toca todos fines light, más que todo en el género femenino, se ve mucho eso, la competencia de tener el mejor cuerpo y todo, y a veces no pensamos que nos estamos haciendo daño por ser parecida. Llegó un límite de que hay gente que trata de imitar una muñeca, la tal Barbie, y, y eso también genera envidia y no pensamos que nos hacemos daño por estar parecidos a un muñeco, a cosas que no tienen significado alguno, no vale la pena. En realidad la envidia, como dice, se va corcomiendo por dentro, como no puedo ser como esa cosa, como esa persona, se va envenenando uno tanto espiritualmente, emocional, todo su entorno se daña. Quería comentar eso. excelente, Yesenia. Gracias por tu comentario. Vamos a leer Colosenses. ¿Quién lo tiene? Sí, lo puede leer. 3, 5. En adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Amén. Déjalo ahí. Fíjese cómo esta es una actitud, una de las obras de la carne, y es una actitud del viejo hombre cuando estábamos allá, ¿verdad? Ya como cristianos, nosotros tenemos que hacer morir esas cosas. Y Pablo en Gálatas 5:16 habla de las obras de la carne. Fíjese que él hace como esa comparación entre las, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Entonces vamos a ver cuáles son cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Vamos a ver. Gálatas 5:16. Leamos Amén, con mucho cuidado, sí. amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Hermano, Amén. ¿qué usted puede decir de esta parte? Amén. La hermana que leyó. Perdón, una preguntita. ¿Gálatas qué? Que no Gálatas alcancé a notar. 5:16. Gracias. La hermana que... Bueno, cuando estamos Ajá. cristianos, cuando uno viene al Señor, que tiene que alejarse de esas cosas y dejar esas cosas atrás como ya somos nueva criatura, pero esas son las cosas de la carne. Mucho practicábamos eso, pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia y nos sacó y nos limpió. Pero esos que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Claro. Versículo 22. Ahora ya vimos Pastor, las obras de la carne y ahí menciona la envidia. Sí. am, cuando nosotros venimos a Cristo, le aceptamos a Él y morimos al viejo hombre, y vivimos en el Espíritu viene en nosotros y esa es una de las del fruto del Espíritu Santo, como dice el amor, el gozo, la paz, la bondad, pero en el hombre viejo, el Adán viejo, la carne, siempre va a haber la envidia, el querer estar en el primer lugar, o sea, todo el yo, el yo, el yo, pero por eso el Señor nos dice que tenemos que morir cada día al yo, ir a la cruz y revestidos del nuevo, del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que esa es una de las maneras como nosotros como cristianos podemos mostrar ese fruto. Si estamos en el Adán, en la carne, viviendo todo lo que dice, lo que leyó la hermanita en la palabra, o si estamos viviendo verdaderamente en el nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias por tu comentario, muy importante. Versículo 22 dice, más el fruto. Fíjese que no dice los frutos, dice él. Y aunque menciona muchas de las ramificaciones de ese fruto, es uno. Usted no puede decir yo tengo amor, pero no tengo gozo, pero, o sea, usted no puede decir tengo algunos, pero otros no los tengo. No, porque ¿qué es el fruto del Espíritu? Si le falta a uno, le faltan a todos. Entonces, versículo 22, más el Amén. fruto, sí, léalo, léalo, hermana. Más el fruto del Espíritu es, primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero mira lo que dice el versículo 24, y ahí está ese ancla teológica para que nosotros comprendamos el pasaje. Dice, pero los que son de Cristo, una cualidad de los que son de Cristo, ¿cuál es? Que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, los que son de Cristo no van a andar, no van a caminar de esa manera, van a brillar en medio de las tinieblas. Amado, Eh, yo he comentado, mm, hecho comentarios con diferentes personas y aún al hermano Néstor le hice la pregunta. Eh, el cristiano actualmente, el moderno y el que se ve en estos tiempos, trata de justificarse si revisamos el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y
Y si practicamos las obras de la carne, eh, vamos a decir es que la carne es débil, quien no peca, solo Dios es perfecto. O sea, escondiéndolo. Entonces, justificándolo. Entonces, ese es el cristiano actualmente se esconde por, por evadir, ¿cómo se llama? Y se practican ciertas cosas, ¿no? Que nadie es perfecto. Entonces, no es algo de que vamos a decir, que soy cristiano y debo de hacer eso. No para hacerme responsable de que realmente necesito hacer un cambio. Necesito acercarme más a Dios para que me ayude a salir de eso. O sea, si practico cierta cosa y me voy no, es que eh, pues somos humanos y puedo seguir practicándola. Entonces, siempre hemos hecho comentarios con diferentes personas. Y digo yo, si revisamos exactamente como dice, o sea, no lo tenemos que ser honestos y decir, Amén. necesitamos cambiar. Amén. Amén. Sí, hermano, tenemos que hacer una revisión sincera a nuestro corazón. ¿Usted sabe de dónde viene esa palabra? Sinceridad. Esa palabra viene que en la antigüedad vendían tinajas, esas tinajas o esas vasijas de barro, pero habían algunos que trataban de taparle las grietas con cera. Entonces, los que iban a comprar, lo que hacían que alzaban la vasija hacia el sol y miraban si la vasija tenía cera o era sin cera. Oiga esto, o era sincera. Entonces, de ahí es que surge esa palabra de sinceridad. El tú tratar de no falsificar, de no adulterar. Una ocasión, una persona que se robaba la luz, decía que era cristiano, pero se pegaba de la luz eléctrica y él decía que era cristiano. Entonces, o sea, por ahí tú tienes que comenzar a medir, porque como dice Amado, muchas veces, no, es que ellos son ladrones, los gobiernos son ladrones, y ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Óigame, la gente busca muchas cosas para justificar su pecado y no decir, sí, yo fallé, perdón, yo lo cometí. Vamos a Que ver. yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el hermano Amado. El nosotros entender que somos débiles, lo que significa es que si pecamos involuntariamente, no una cosa planeada y premeditada, sino porque somos seres humanos, nos ayuda a ver al Señor como un Dios perdonador. Pero una cosa es tú fallar sin querer fallarle a Dios y otra cosa es ser practicante del pecado. Entonces yo no puedo justificar mi práctica, una costumbre a pecar porque somos débiles y porque Dios me entiende que yo soy débil. Eso de que yo soy débil es bueno reconocerlo para entender que necesitamos de la fuerza y la gracia de Dios para no cometer pecado. Pero cuando ya tú eres un practicante, tú no tienes justificación. Tienes que rendirte ante los pies del Señor y decir, yo me declaro culpable y reconozco mi pecado. Sí, pastor, yo pienso también de que el cristiano verdadero, por decirlo de esa manera, obviamente nosotros estamos influenciados, ¿no? Por el mundo, por el sistema. Muchas veces nosotros también caemos en eso, ¿no? Hay que decir. Pero yo pienso que los que hemos sido lavados por la sangre del Señor, como decía el hermano que ya falleció, Stanley, que el Espíritu Santo es es la voz de alarma que tenemos nosotros, ¿no? Como esa alarma que se enciende Sí. cuando algo hacemos mal, ¿verdad? Porque como dice Chani, sí, o sea, somos humanos y podemos a lo mejor caer en un momento o pecar, pero siempre y cuando no sea nuestro diario vivir, Ujú. ¿verdad?
porque cuando tenemos el Espíritu Santo, esa es la alarma que se enciende y dice, hey, mira, ¿qué pasó, no? Sí, Entonces eso es lo que nos detiene. Y correcto. obviamente hablando de la envidia, pues es un corazón insatisfecho, ¿verdad? Que yo pienso que nosotros los cristianos debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos. O sea, es como no hemos aprendido lo que es el contentamiento, ¿no? Porque la Gloria a palabra Dios. de Dios dice que debemos estar contentos con lo que tengamos, ¿no? Sea Que mucho o poco. con que tengamos techo, comida y abrigo, dice que con eso debemos estar contentos. Entonces, yo pienso que nos falta tal vez poner en práctica eso, ¿no? Amén. Ujú. Y amén. Y es una lucha entre el espíritu y la carne, hay una lucha continua. Vamos a ver. Sí, bueno, creo que es hermoso lo que nos está enseñando la palabra, porque es hacerlo morir. Ujú. O sea, no es una cosa que uno lo va a sacar de raíz, porque el pecado que mora en nosotros, como dice Es Pablo, un remanente que está ahí. ¿verdad? Eso hasta que nosotros nos vayamos con Cristo, Ujú. nos va a dejar tranquilos. Pero la verdad, esto de hacer morirlo, y dice lo terrenal, y está hablando fornicación, adulterio y un montón de cosas. O sea, es un trabajo diario que tenemos que obedecerle al Espíritu, o sea, los medios que el Espíritu Santo da para nosotros hacer morir esas cosas, ¿verdad? Que constantemente nos están atacando y realmente muchas veces se caen en pecado, pero qué precioso que el Espíritu Santo que vive en nosotros, esa tristeza, ¿verdad? Produce pecado. Nos hace que produce arrepentimiento en nosotros y viene la culpa. O sea, aunque un inconverso, olvídate, se revuelca como el chancho, como el perro, y no hay ningún problema. Pero para un cristiano, te lo puedo asegurar, que no termine el día riéndose. Amén. Termina desbaratado y a los pies de Cristo. Miren, eso que dice hermano Ernesto está comprobado en la palabra. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:31, si alguien lo busca, el hermano Galo si lo puede buscar. 1 Corintios 15:31. Miren lo que el apóstol Pablo dice, un hombre que tenía un amplio conocimiento de la palabra y que había tenido un encuentro con Dios. Pero mira lo que él dice de las luchas que él tenía. Las luchas que él tenía. ¿Qué dice, hermano Galo? Aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. O sea, cuando usted analiza, ¿cómo así que él cada día moría? ¿A qué se refiere ese cada día muero? Hay que entender, leer el contexto, Claro. obviamente. Sí, es Pastor, reconocer la debilidad, Conocer la debilidad, dice el hermano. reconocer mi misión ante Dios cada día. Entonces, el apóstol Pablo reconocía su debilidad. Amén. Amén. Pastor, Sí. dice también el Señor que si quiere venir en pos de mí, coja tu cruz y sígueme. Al coger la cruz quiere decir que tenemos que morir, porque solamente la cruz es para morir, como murió Cristo Jesús. Entonces, si morimos al viejo hombre, solamente tiene que ser en esa cruz. Amén. Amén. Gracias por tu comentario. Termine, hermano Galo, con su comentario. sí, hay un pasaje, no recuerdo la cita, pero que dice, creo que Pablo mismo dice que me es necesario que yo mengüe y que Jesucristo crezca en mi corazón. O sea, yo estoy muriendo cada día tengo que humillarme más. Sí. Tengo que reconocer de que no soy nada. Ujú. Y que si ahora he recibido la salvación es por Cristo, por Dios mismo que
ha tenido la gracia de salvarme. Pero yo tengo que reconocer eh, que soy orgulloso y que cada día tengo que humillarme, reconociendo. Esa es una forma de morir. Estoy muriendo a mí mismo, mi persona, y hacer que Cristo Vive en mí, permanezca en mí. vaya creciendo para yo crecer espiritualmente, ¿no? Esa es una palabra ahí. Sí, pero es cierto, así como tú dices, es una tarea diaria, no es un asunto de que, no, que yo me convertí en el 83 y ya. No, eso es todos los días, todos los días, todos los días hay que estar encima de eso y vigilándose, porque el Espíritu Santo, como decía la hermana Dalinda, es como esa alarma, usted ve aquí en Estados Unidos que cuando usted está cocinando suena, que la primera vez que me sonó yo salí corriendo por ahí, yo dije, ¿qué pasó? Pero es una alarma, un indicativo. Ey, despierta, ¿tú entiendes? John, Que eso es difícil porque es como su naturaleza, la naturaleza del hombre. sí, Entonces, separarse de esa naturaleza es difícil. Como si tú te despiertas todos los días a las 8, pero un día tú dices, no, me voy a despertar a las 6. Y a las 6 tú estás... Está bien difícil para pero el cambio. aunque es difícil, sí se puede, porque el Señor nos ha dejado las herramientas y para uno vivir una vida victoriosa en el Señor. Amén. Em, Va junta esta con el tema el domingo de la preocupación, y es un problema eso también. Yo quería comentar el domingo, pero no me lo permitió usted. O sea, no Se voy le a... olvidó, pero dígalo, dígalo. Eh, Se le no, lo fue. tenía, pero bueno, está conectado. Por ejemplo, la hermana Elizabeth hizo una pregunta, y lo que yo quería decir eh, en las preocupaciones, o sea, es un problema. Eh, nosotros somos como, o sea, el acercarnos al Señor, en confesar o acercarnos al Señor, es como el medicamento o la solución para que el Señor los quite la envidia, la solución para que el Señor los quite El orgullo. la preocupación y todo lo que tiene que ver con lo que los afecta. Entonces, como somos humanos, eso tiene que estarse aplicando cada vez que se necesita. O sea, hizo la pregunta la hermana Elisa, ¿qué de Elías que estaba preocupado por esto? Entonces, porque era humano, se preocupaba. Pero el Señor tiene la solución. Sí se preocupaba, sí estaba preocupado, pero el Señor le dijo. eh, entonces, sí, entonces, con la envidia es también otra de las cosas. O sea, puede estar ese problema, pero el Señor tiene la solución o el medicamento. Entonces, Amén. eso es lo que yo quería decir, porque yo vi a la hermana que estaba dudosa de eso, que como que si este hombre, Elías, era un hombre de Dios y estaba preocupado, o sea, ¿quiénes somos nosotros? O Claro. sea, somos humanos todos. Sí. Pero el caso es que Dios tiene la solución. Me fue la cita, en Santiago, donde dice que si alguien está triste, Santiago 5. haga oración. Oración. Si alguien está alegre, ahí está la receta. Cante alabanza. O sea, ahí está la receta. Sí. O sea, si alguien miente, busque la solución. Amén. Entonces, para todos, o sea, o sea, somos humanos, nos vamos a enfrentar con eso, nos vamos a enfrentar con muchas cosas de las horas de la carne, pero ahí está Dios que nos está ofreciendo la solución, la ayuda. Amén. Me quedan 5 minutos y yo quiero que leamos este comentario que nos hace eh, el comentarista Pablo aquí en el libro con relación a Isaac.
en Gerar. Yo quiero que Chani lo lea. Ajá, si puede leer la página 76. Ajá. Y así comentamos y ahí finalizamos. Isaac bendecido en Gerar. Este capítulo registra 3 tentaciones a las cuales Isaac tuvo que hacer frente. Abandonar la tierra prometida en un periodo de hambre. Simular que Rebeca no era su esposa en un momento de peligro. Y reaccionar violentamente a la provocación de los filisteos. Falló en una de las pruebas, la segunda, pero salió victorioso en las otras 2. ¿Por qué le permitió Dios ser tentado en la misma manera en la que Abraham había sido tentado? Quiso darle la oportunidad de demostrar si dependía de la fe de su padre o estaba dispuesto a confiar él mismo implícitamente en Dios. Tenía que aprender las lecciones de fe y consagración. Cada nueva generación necesita aprender por propia experiencia lo que Dios puede hacer por ella. El mismo temor es una terrible hambre en Canaán que sobrecogió a Abraham en la generación anterior. Por poco abrumó a Isaac y lo tentó a seguir el ejemplo de su padre. Pero Jehová se le apareció a Isaac y le advirtió que no se trasladara a Egipto. Las promesas que le dio eran mayormente una repetición de las ya dadas a Abraham. Capítulo 26 del 2 al 5. ¿Rechazaría Isaac la perspectiva de beneficiarse con la abundancia de Egipto para alcanzar las invisibles bendiciones del lejano futuro? ¿Estaría dispuesto a perder las riquezas que su padre había acumulado? ¿Asignaría valor supremo a lo espiritual? Isaac demostró que tenía la misma índole de fe que Abraham, morando como extranjero en la tierra prometida. Indudablemente, perdió muchas riquezas, pero Dios empleó esas pérdidas para enseñarle lecciones espirituales. Después de la prueba, Jehová lo enriqueció con una cosecha extraordinaria y lo bendijo. Al igual que Salomón, Isaac podía decir, la bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. En la segunda prueba, Isaac cometió el mismo pecado que su padre había caído al simular que Rebeca era su hermana. Abimelec lo descubrió acariciando a su esposa y ese descuido fue la evidencia que Dios usó para proteger a Rebeca. El Abimelec de este relato no era el Abimelec de la época de Abraham, pues parece que ese nombre era un título dinástico de los filisteos de esa región. Los filisteos eran un pueblo comerciante del mar Mediterráneo. Invadieron Egipto en el siglo XII a.C., pero fueron repelidos con gran matanza. Luego se radicaron en la costa oriental del Mediterráneo. Palestina derivó su nombre de ellos. Los filisteos de la región de Gerar son probablemente uno de los primeros habitantes que se establecieron en Canaán y no eran tan belicosos como los filisteos que vivieron posteriormente allí. Ok, déjalo ahí. Tú ibas a hacer tu comentario, ahora sí. Que referente a lo que estábamos hablando sobre las acciones de la carne, ¿verdad? Con lo que tenemos que luchar el pecado. Yo creo que el reto del cristiano es no anidar ese pecado en nuestro corazón. Refiriéndome y corroborando con lo que Amado decía, cuando vemos inmediatamente que se está manifestando algún tipo de acción arrastrada por el pecado, frenar inmediatamente y reconocerlo delante de Dios. Como Amado decía, Dios te da la solución. Pero muchísimas veces anidamos cosas en nosotros y forman parte de nuestra vida, de nuestro carácter y hasta de nuestra personalidad. Cosas que son pecado y tenemos que despojarnos. Inmediatamente nosotros sentimos que estamos
o estamos sintiendo algo que sabemos que va en contra de lo que Dios nos dice, no anidar eso, sino buscar refugio y ayuda en el Señor. Sí, a veces tú orando, por ejemplo, el Señor te trae a tu mente cosas que tú hiciste durante el día. Por ejemplo, mira, le hablaste muy mal a fulano, a la hermana o al hermano, o la forma en que tú actuaste no fue la más correcta. O sea, es el Espíritu Santo que está trayendo esas cosas, te la está trayendo a la memoria para que tú confieses ese pecado, te arrepientas y te reconcilies con el hermano y le pidas perdón, ¿verdad? Le pidas perdón. Ahora miren, hermano, Martín Lutero en una ocasión dijo, yo no puedo impedir que las aves vuelen. No puedo, no tengo control de eso, porque las aves están volando todo el tiempo. Pero sí puedo impedir que ellas hagan nido en mi cabeza. Amén, así es. Yo no puedo impedir de que ellas vuelen, ellas van a volar. Es como los pensamientos llegan y van. Ahora, tú tienes, con la ayuda del Espíritu Santo, que impedir que esos pensamientos no se aniden, no acariciarlo, no entrarlo a tu casa y sentarlo en la sala, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de rechazar todo pensamiento contrario. Me llegó un pensamiento, ¿de dónde viene esa idea, ese pensamiento? ¿El pensamiento es de Dios? Filtrar ese pensamiento por la palabra, como dice Pablo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, me llegó una idea, esa idea es de Dios, viene de Dios, surge de Dios, o es una idea que surge de mi carne. ¿Mm? Entonces, son detalles, hermano, que nosotros debemos tener siempre presente y pedirle al Señor su gracia y su sabiduría y pedirle al Señor su temor ante todo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Mire, yo creo que una de las carreras más difíciles para un cristiano en este tiempo es el derecho o como le dicen en otro lugar, el ser abogado, por ejemplo. Porque depende la rama donde tú te dediques. Pero muchas veces el abogado se ve tentado a defender cosas indefendibles o a confabularse. Hay abogados que le han dejado a la gente en la calle, le han quitado su casa, le han quitado sus bienes, porque abusan del poder y como ellos conocen las leyes, manipulan la situación, los hechos, lo manipulan, porque ellos tienen argumentos para tomar una situación y manipularla a su antojo. Entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría y donde quiera que estemos, que seamos luminares, una luz que no se apague. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, queremos darte gracias, Señor, por este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con una noche maravillosa y gracias por los comentarios de los hermanos que han contribuido, Señor, a nuestra edificación. Hemos aprendido, Señor, que tenemos que ser cuidadosos, vigilantes, que debemos estar, Señor, continuamente en oración y no permitir, Señor, que la envidia, Señor, los deseos de la carne tomen control de nuestra vida. Padre, ayúdanos a seguir creciendo en tu santidad y conocerte más a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. Se pueden saludar. Pueden saludar. Si chalen para la grabación, los hermanos se pueden saludar. Buenas noches, querido pastor.